Número 5. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así como hombres a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. La razón, ya habíamos visto en Levítico las leyes de pureza que Dios había puesto. La razón principal es porque aquí dice: para que no contaminen el campamento de ellos entre los cuales yo habito. Esa es la clave para entender esto. Dios es santo. Dios, la presencia santa de Dios estaba en medio de su pueblo. Entonces Dios es santo, es puro, está sobre todo, está apartado de todo. Y en esa esfera, si Dios desciende, su presencia manifiesta, la norma del campamento es pureza. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál era el campamento? El área donde estaba el tabernáculo más todas las tiendas de todas las tribus, todo eso es santo, ¿no? Entonces, en nuestra vida hemos venido a ser templo del Espíritu Santo y por lo tanto la norma sigue siendo santidad, sigue siendo pureza. Nuestra casa también es campamento de Jehová y tenemos que tener cuidado de qué metemos, qué oímos en nuestra casa, porque es campamento de Jehová y Dios es un Dios santo. Ahora, todo esto apunta a Jesús. Recordemos lo que dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces Jesús tomó el lugar del impuro, ¿no? Jesús tomó el lugar del impuro. Él mismo fue echado fuera para que nosotros pudiésemos ser llevados dentro, al lugar santo, a la comunión con Dios. Aquí vemos la misericordia del Señor. No éramos dignos, porque donde habita Jehová debe haber santidad y no cumplíamos con esa norma. Teníamos que haber sido expulsados como los leprosos, tanto hombres como mujeres, y los impuros, pero aquí vemos que Jesús se hizo impuro por nosotros y fue expulsado. Dice que padeció fuera del campamento. Él fue sacado del campamento como impuro, tomó nuestra impureza y fue sacado para que entonces nosotros ahora tuviésemos ese acceso a la comunión con Dios. Entonces este capítulo de Números empieza mostrándonos la necesidad de santidad y también la realidad de que no cumplíamos esa norma de santidad y que Jesucristo mismo tomó nuestra impureza, fue sacado fuera para abrirnos la puerta a la comunión con Dios. Vamos a regresar. Dice: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Ya hemos estudiado en otras partes esta ley de la restitución. Dios es un Dios justo y si alguien, sea hombre o sea mujer, cometiere algún delito, tenía que restituir. Primero tenía que confesar su pecado, ¿sí? Primero confesar. Y no nada más confesar y arrepentirse, sino compensar enteramente el daño y todavía añadir un 20% contra el que pecó. Y dice: y si aquel hombre no tuviera pariente
al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Ya en Levítico habíamos visto los sacrificios y también las leyes de cuando pecas tenías que llevar un sacrificio, ¿no? Y las leyes de la restitución. Aquí en este caso se entiende o se sobreentiende que la persona agraviada, o sea, digamos la víctima, entre comillas, o sea, el agraviado, muy seguramente ya había muerto o por alguna razón no lo encontraba. Entonces él no decía, bueno, no, le robé y le hice esto a fulano de tal, pero pues quién sabe dónde está, o ya se murió y pues ahí quedó el asunto. No, tan justo Dios que tenía que encontrar a un pariente a quien resarcirle el daño más el 20%. Y si no encontraba a nadie, tampoco quedaba ahí el asunto, tenía que darlo al sacerdote. Entonces aquí vemos totalmente la justicia de Dios. Y necesitamos, no porque no estemos bajo la ley, no debemos hacer esto, o sea, no estamos bajo la ley, pero estamos todavía en un pacto mejor, o sea, que todavía deberíamos estar por encima de esto. Y nuestra respuesta al amor y el sacrificio de Cristo debería todavía ser mayor a esto. Entonces, si nosotros nos vemos en una situación así, habría que ser algo así o mayor. Y si no encontramos a alguien, pues dar ese dinero para la obra de Dios o para las misiones o para lo que Dios nos diga. O sea, no hay excusa de decir no ya, porque nuestro yo nunca quiere dar nada, nunca quiere resarcir. Nada más pedimos perdón de boca, de labios, pero hay que restituir. También ya habíamos hablado que la restitución también nos habla de Cristo, que no nada más pagó, sino hizo muchísimo más. Tan es así que su sacrificio no solamente restaura los estragos del pecado, sino que nos lleva a la vida eterna con Dios y hay muchas promesas excelentes de parte de Dios por medio de su sacrificio. O sea, no se quedó nada más en pagar, sino hizo mucho más por nosotros. Luego dice, toda ofrenda de las cosas santas de los hijos de Israel, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Dice, luego viene esta ley que está muy, muy interesante. Suena extraña, así que pongamos mucha atención. Suena extraña, pero es muy, muy interesante. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Entonces aquí estamos viendo un matrimonio donde está el supuesto, está diciendo Dios, que si la mujer de alguno se descarriara y fuera infiel y se relacionase con un hombre que no es su marido, ocultamente, y no hay testigos, ni fue sorprendida en el acto, y por alguna razón el esposo está celoso de esa mujer,
y no se sabe a ciencia cierta si realmente fue infiel o no fue infiel. En esos casos, o sea, es un caso en el que el marido está celoso de su mujer, pero no hay evidencia, no hay pruebas, no hay testigos de esta situación. Cuando eso sucedía, entonces Dios decía que el marido tenía que traer a su mujer y ella tenía que traer una ofrenda, pero una ofrenda de celos, así se llama, fíjense, ofrenda de celos, o sea que no entra dentro de las 5 ofrendas de Levítico. Esta es una ofrenda totalmente diferente. Imagínense, ofrenda de celos. Dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Entonces, esta agua santa no tiene nada que ver con agua bendita, no existe eso. Esta agua santa era un agua que se usaba dentro del tabernáculo, y todo lo que se usaba dentro del tabernáculo, si recordamos Levítico, automáticamente era algo santo. Entonces era una agua normal, pero por estar dentro de las cosas del tabernáculo se consideraba agua santa. Entonces el sacerdote tomaba esa agua santa en un vaso de barro y luego el polvo del suelo se ponía en esa agua. Vamos a ver qué sigue. Dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Delante de Jehová. Fíjense qué sublime y qué serio era esto. O sea, delante de Jehová. No de un hombre, delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Fíjense, aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, y luego el 21 dice, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas te dan maldición, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. Entonces la traían frente a Jehová mismo, y este sacerdote le decía en pocas palabras, si has hecho mal, si no hiciste mal, estas aguas que eran como aguas amargas con maldición, aguas que traían maldición, no te va a pasar nada. Pero si has andado mal, si te has apartado de tu esposo y andas mal con otro hombre o en inmundicia, entonces estas aguas te van a traer maldición. ¿Y qué maldición? Dice, van a entrar a tus entrañas y van a hacer que se hinche tu vientre y caer tu muslo. O sea, se entiende, de acuerdo al léxico hebreo, de que iba probablemente a ser infértil, ¿sí? Iba a ser infértil. Y aún probablemente si tenía un bebé, probablemente el bebé no iba a nacer. Venía una maldición, una enfermedad que atacaba. Una de las consecuencias que traía muy probable era su fertilidad. Recordemos que para el pueblo de Israel una mujer fértil era una mujer que llevaba un gran pesar, porque todas las mujeres querían o deseaban ser portadoras de esa promesa, de ese Salvador prometido en Génesis 3:15, que iba a venir de una mujer. Entonces era como una ignominia, era algo gravísimo
el que una mujer fuera estéril. Entonces dice, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Sí, porque la infidelidad en un matrimonio, porque el matrimonio santo es sagrado, no fue instituido por la sociedad, ni fue instituido por la iglesia, sino fue instituido por Dios entre un hombre y una mujer para siempre, y uno de ellos rompe ese pacto, es gravísimo. Es gravísimo. Entonces dice aquí, y su vientre se hinchará y caerá y la mujer será maldición en medio de su pueblo, ¿no? Es como ser ignominia en medio de tu pueblo porque hiciste una gran maldad. Hiciste una gran maldad. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda, ¿no? Entonces quiere decir, no va a tener problemas de fertilidad. Va a estar totalmente sana. Va a poder procrear hijos. Dice, esta es la ley de los celos. Cuando una mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Entonces, pues es una ley muy, muy interesante. A lo mejor alguien puede preguntarse por qué solamente aplica a la mujer, porque todas las leyes que vimos anteriormente, que viene de sacar a los inmundos del campamento, dice hombre y mujer, ¿no? En el caso de la restitución también hombres o mujeres. Y aquí vemos que es en caso que el hombre desconfíe por alguna razón fundada o no fundada, justificada o no justificada, desconfía de su mujer. A lo mejor alguien se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué no al revés también, no? Entonces, algo importante es que en la nación de Israel las herencias se trazaban a través del padre. Entonces, la fidelidad de la mujer era crucial para asegurar esa descendencia o esa continuación de ese linaje, ¿sí? Porque acuérdense que el linaje era importante, la heredad era importante, y era importante saber que era hijo legítimo del padre, porque de ahí se trazaba el linaje o la descendencia. Entonces, ese es uno. Otra, hay que verlo desde la perspectiva que esta ley no era injusta para la mujer, sino al contrario. Era una ley que protegía a la mujer. ¿Por qué? Porque el esposo no se podía divorciar de su mujer nada más porque sospechase, ¿no? Nada más tengo sospechas, hay rumores, me parece, no se puede divorciar. Algunas sociedades paganas, algunas naciones paganas hasta mataban a su mujer, ¿no? Tenían el derecho de matarlas con la mera sospecha, porque acuérdense que está bien claro que no era un caso probado, ni había evidencia, ni había testigos, nadie había visto nada, era simplemente una sospecha, una sospecha, más que un rumor, era una sospecha. Entonces, ¿qué estaba protegiendo a la mujer? De que no se fueran a divorciar de ella, la fueran a dejar, la fueran a matar,
fueran a abusar físicamente de ella, la fuera a golpear el marido porque sospecha de ella. Entonces era una protección para la mujer porque no podían hacerle nada. Esto, el único que podía juzgar es el único que lo sabe todo. Es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón, hasta la intención de nuestro corazón la conoce. Ningún hombre podía determinar, porque el hombre se equivoca, el hombre juzga por fuera, pero el único que la podía juzgar era Dios, que sabe la verdad, si ella verdaderamente era inocente o era culpable, ¿no? Si ella era inocente, pues era totalmente libre y recuperaba su dignidad y más, ¿no? Por haber pasado por todo esto. Entonces, recordemos que el hombre ya estaba bajo leyes al respecto. Vamos a recordar rápidamente, por ejemplo, a Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿no? Si un hombre era adúltero, ese hombre recibía la pena de muerte, ¿no? En este caso, la mujer, en este caso particular, la mujer, si se llegaba a Dios a evidenciar que sí había sido infiel, no moría. Sí llevaba la ignominia de haber faltado a su pacto y quedaba infértil, ¿no? Quedaba de alguna forma marcada por eso, pero no moría. Acá el hombre que era adúltero moría, ¿no? Junto con la mujer con la que fue adúltero. Entonces, también en Deuteronomio 22, no vamos a buscarlo, pero también si el hombre violaba a una mujer, también iba a un juicio muy severo. Entonces el hombre estaba bajo leyes también. Entonces no olvidemos que Dios es justo. Pero más allá, o sea, más allá de entender que el matrimonio es sagrado y también entender que el único juez justo es Dios y que esta agua que estamos viendo, esta agua que, vamos a ver, es que estoy en Levítico, discúlpenme, déjenme regresar a número 5. Bueno, antes de pasar al agua, ya para cerrar el tema en lo natural del matrimonio sagrado, ¿qué se puede aprender ahí en cuanto al matrimonio? Pues todas las esposas y los esposos, realmente ambos, deben de tener cuidado y de ser advertidas que no deben de dar la menor ocasión para que se sospeche de su fidelidad, ¿no? Tanto el hombre como la mujer no deben de dar pie de que se sospeche Tenemos que tener mucho cuidado, todos los que tienen esposa, esposo, cómo son sus interacciones con el sexo opuesto. Es muy importante, ¿no? Porque a veces hay mucho abrazo de cariño, que son amigos, hermanos en Cristo, pero y a veces sucede un abrazo cariñoso, pero cuando ya es muy seguido, aunque sea a lo mejor de buen deseo, hay que tener sumo cuidado, sumo precaución en las interacciones con el sexo opuesto y con no dar pie a una sospecha de fidelidad. Y por otra parte, tanto los esposos como las esposas no deben de sospechar o de tener celos sin tener una evidencia bien fundada, ¿sí? Entonces, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que todas las cosas son puros para los puros, mas para los contaminados incrédulos nada es puro. Está en Tito 1:15. O sea, hay gente que ya tiene la mente tan sucia
que todo lo ve mal. Todo lo ve mal, pero no es que esté pasando algo malo, sino que así tiene la mente. Entonces, tanto por un lado no hay que dar ningún pie a sospechas, como por otro lado no hay que pensar mal de los demás sin ningún fundamento, ¿no? Pero pasando a la enseñanza espiritual más profunda, recordemos cómo el agua santa, porque tomaba agua santa, el agua santa en la Biblia el agua es tipo de la palabra de Dios, ¿no? Que nos purifica, pero también la palabra de Dios discierne. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa agua santa que se usaba en ese ritual donde Dios mismo era el que decía y sacaba a la luz la verdad, vemos que la palabra de Dios discierne, es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne verdaderamente cuál es tu intención, porque la Biblia nos enseña que nuestro corazón es perverso y el alma engañosa. Entonces la palabra de Dios nos dice realmente dónde estamos parados y discierne todas las cosas, ¿no? Vamos a regresar ahí a Números. Pero más que una infidelidad en el matrimonio humano que obviamente nos enseña, nos habla de nuestra relación con Cristo. Nos recuerda que fuimos llamados a un pacto, a una relación de matrimonio y que nuestra infidelidad a Dios es gravísima. Gravísima. Dios nos ha llamado a una relación de matrimonio como la esposa de Cristo. Entonces, Cristo conoce el corazón de su iglesia. Cristo conoce el corazón de su iglesia. A Él no lo podemos engañar. Él sabe si decimos que somos fieles a Él y andamos en otras cosas. Vamos a Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. Entonces, esta figura de esta mujer no nada más es figura de Israel, sino es aplicable a nosotros como la iglesia, ¿no? Obviamente Israel adulteró, se fue con otros dioses, hizo otras cosas, pero nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? Como iglesia, como esposa de Cristo. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, que era la sospecha que había de esta mujer, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Jehová. Entonces esa figura nos habla de que nosotros podemos ser esa mujer que nos descarriamos y andamos en otras cosas. Y que a lo mejor no nos hemos entregado totalmente al mundo, pero como que pareciera, ¿no? Como que pareciera que nos gusta más el mundo. Entonces, ¿cómo podemos ser infieles amando al mundo, confiando en ídolos? Y los ídolos no solamente pueden ser personajes fabricados de materiales. Ídolos puede ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro trabajo, el éxito, las comodidades, las cosas materiales,
la aprobación de los demás, la popularidad de los demás. Son ídolos. Entonces, otra forma de ser infiel es rompiendo el pacto con nuestra desobediencia, con otros pensamientos, con otros deseos, cuando nuestro corazón no está con nuestro marido, que es nuestro hacedor, cuando nuestro corazón y nuestros afectos y nuestros anhelos y lo que nos mueve son otras cosas. Y Dios sí lo amamos, lo queremos, pero lo tenemos ahí en un sitio. Realmente lo que nos mueve y en lo que confiamos son otras cosas. Entonces, a lo mejor podemos decir, no, yo estoy bien, pero vayamos delante de Dios, como esta mujer, vayamos delante de Dios y hagamos ¿cómo se le llama? Aquí en Números 5, ofrenda de celos. Hagamos este ritual de celos. ¿Y qué es ese ritual de celos? Así como aquí se usaba el agua santa, tenemos que ir a la palabra, como acabamos de leer en Hebreos 4:12, para que Dios discierna las intenciones de nuestro corazón y verdaderamente salga a la luz si como hijos creyentes somos esa mujer que se ha descarriado. Solamente Dios puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando dice aquí, dice aquí, dice, y el sacerdote la conjurará y dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen sobre ti maldición. Y si te has descargado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno que fuera tu marido, entonces iba a caer esta maldición, ¿no? Entonces era una agua, si verdaderamente había hecho mal, esa agua iba a ser un agua de maldición. Vamos a Mateo 26:39. No me deja ir. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, en este ritual, la mujer culpable se tomaba esas aguas amargas que traían maldición, ¿verdad? Pero en la cruz, Jesús, el inocente, sin pecado, tomó esa copa, tomó la copa amarga de maldición por nosotros, por su esposa infiel. Por eso dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él tomó la copa amarga, Él tomó la copa de maldición por su esposa infiel, o sea, por nosotros. Él llevó la culpa, así como esa mujer dice que iba a tener ignominia, ¿se acuerdan ahí en Números? Iba a ser maldición en su campamento, si se acuerdan, vamos a ver si encontramos el versículo en el capítulo 5, creo que está al final. Dice, y la mujer será maldición en medio de su campamento, versículo 27, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Entonces Jesús tomó nuestro lugar, Él tomó la copa de maldición, Él fue maldito en medio de su pueblo, Él se hizo maldición, Él llevó la culpa. Él cambió su pureza por nuestra culpa para hacernos justos, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad y para restaurarnos a una relación con Él. Vamos a Efesios.
5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó por nosotros. No solamente nos perdonó nuestras infidelidades, nuestro pecado, sino que además de perdonarnos, Él nos purifica y nos está preparando para ser una novia limpia y sin mancha. Vamos a terminar con Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces Él la ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio. Entonces no solamente nos perdonó, sino que nos purifica y nos está preparando para ser la esposa que Él quiere. ¿Qué podemos hacer o meditar? Estamos viendo una figura de la redención de Cristo por nosotros, también por su nación de Israel, pero por nosotros como su iglesia, como su esposa infiel, su redención, su amor, que tomó nuestro lugar. Pero algo bien importante es que el único que podía juzgar cuál era la situación de esa mujer no era el hombre, era Dios mismo, con esa agua santa que tipifica su palabra, que discierne todo. Entonces, no te evalúes a ti misma, no me evalúo yo a mí misma, porque siempre que nos evaluamos vamos a sentir que estamos bien. Dejemos que Él, el juez justo, nos evalúe cuál es nuestra situación delante de Él, sabiendo de antemano que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él ya bebió la copa de maldición por nosotros, para restaurarnos y llevarnos hacia Él.